Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo, bendito sea Dios. Hoy tenemos el punto 39, que es bastante profundo e hilar muy fino, como vais a poder ver a continuación. La verdad es que es toda una escuela, este librito de la práctica de la humildad con el Papa León XIII. Realmente es una escuela, realmente lo es. Pues vamos a poner toda la atención del corazón, a ver qué nos dice el Papa. Atención. En la misma proporción en que deben causarte disgusto las alabanzas a ti dispensadas, debes experimentar alegría por los elogios y honores a los demás. Y, por tu parte, debes contribuir a honrarles en la medida en que la franqueza y la verdad te lo permitan. Los envidiosos no saben soportar las glorias del prójimo, porque estiman que van en disminución de las propias. Precisamente por esto, deslizan hábilmente en las conversaciones ciertas palabras ambiguas o frases de doble sentido, dirigidas a menguar o a hacer dudosos hacer dudosos los méritos que, con resentimiento por su parte, adornan a los demás. Tú no debes obrar así, porque alabando a tu prójimo, alabas simultáneamente al Señor y le agradeces los dones que distribuye y los beneficios que se pueden obtener para su servicio. Vamos a volverlo a leer más ágilmente como siempre y luego comentamos un poquito, hermanos. Atención, en la misma proporción en que deben causarte disgusto las alabanzas a ti dispensadas, debes experimentar alegría por los elogios y honores a los demás. Y por tu parte, debes contribuir a honrarles en la medida en que la franqueza y la verdad te lo permitan. Los envidiosos no saben soportar las glorias del prójimo, porque estiman que van en disminución de las propias. Precisamente por esto, deslizan hábilmente en las conversaciones ciertas palabras ambiguas o frases de doble sentido, dirigidas a menguar o a hacer dudosos los méritos que con resentimiento por su parte adornan a los demás. Tú no debes obrar así, porque alabando a tu prójimo, alabas simultáneamente al Señor y le agradeces los dones que distribuye y los beneficios que se pueden obtener para su servicio. Qué pasada, hermanos, de verdad, qué pasada. Qué pasada este punto, porque tiene muchos elementos, Tiene muchos, pero que muchos elementos. Me quedo con el final para empezar. Fijaos, que las gracias, los dones, los honores, las alabanzas, las buenas obras de los demás nos hablan del Señor. Nos hacen mirar al Señor, nos hacen conocer al Señor. Las buenas obras de los demás, las glorias de los demás, los honores de los demás, porque todo bien viene de Dios. Y cuando lo vemos a través de una criatura, estamos viendo al Señor indirectamente. Por tanto, por supuesto, siempre podemos aprender de Dios aprendiendo de las buenas obras de los demás. ¡Qué calamidad! ¡Qué calamitoso! Es aquel ser humano que cuando contempla buenas obras en los demás, se siente envidioso. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Sabéis que la envidia tiene esa doble dimensión de entristecerse por las glorias de los demás, las buenas obras de los demás, y alegrarse por las desgracias de los demás, las malas obras de los demás? Dios mío, qué locura, qué enajenación, qué manera
de ir en contra de Dios, por ir en contra de su plan con las criaturas. Que nos libre el Señor de la envidia, que nos libre el Señor, porque realmente la envidia ha de ser algo que rompa la comunión con Dios, rompa la gracia de Dios, rompa el plan de Dios para tu vida. Siempre se ha dicho en España que los españoles somos envidiosos, que es el mayor mal que tenemos en España. No lo sé, pero sé que la envidia apaga la comunión con Dios. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Por eso, no solamente nos dice el Papa, debemos alegrarnos por las glorias, los honores, las buenas obras de los demás, y reconocer al Señor a través de ellos, sino que además debemos procurar alabar a los demás. Pero eso sí, siempre que la franqueza y la verdad nos lo permitan. Por eso, de la misma manera que no es malo alabar a alguien con franqueza y con verdad, tampoco es malo recibir humildemente la alabanza de otro, siempre que esté ajustada a la franqueza y a la verdad. Y he ahí la diferencia entre alabar y halagar. Cuando una persona halaga a otra, miente. Miente para cualquier finalidad. Obtener un beneficio, o quizá simplemente aparentar lo que no es, o querer que la otra persona aparente o sea lo que no es. Cuando una persona halaga, a lo mejor lo hace para conseguir una gracia fácil, a lo mejor lo hace para, en una palabra, burlarse de la verdad. Burlarse de la verdad. En cambio, cuando una persona alaba, lo que hace es decir la verdad. Cuando alaba, justamente. Cuando alaba con franqueza y con verdad. Lo que hace es describir la obra buena que ve en la otra persona. La obra buena de Dios que ve en otra persona. Y es bueno decirlo. Es bueno decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana, es bueno decirle, qué bien que has hecho esto. Gracias por haber hecho esto. Me acuerdo una vez que le dije a un amigo que se había casado, le dije, gracias por casarte. A los dos, gracias por casaros. Me dijeron, nunca nos habían dado las gracias por casarnos. Y le dije, pues yo os las doy porque habéis permitido que se configure en este mundo un matrimonio más, que busca a Dios y que es un canal de gracia para el mundo. Habéis hecho que el Señor se complazca en sus criaturas al ver cómo el plan original de Dios, que es que el hombre y la mujer sean una sola carne, pueda materializarse. Estáis complaciendo al Señor. Estáis sirviendo a la Iglesia y a toda la humanidad. ¿Con qué? Gracias. Gracias por ese sí. Gracias por esa promesa. Gracias por esa fidelidad. Gracias por esa entrega y ese sacrificio. Y ese amor incondicional sustentado en la fe en Cristo Jesús. Gracias por no ser egoístas. Eso es una alabanza, hermanos. Y es una alabanza justa. Porque tampoco les estaba mintiendo ni halagando. Les estaba describiendo lo que habían hecho. Para que ellos tuviesen la oportunidad de sentirse animados a perseverar, a continuar adelante hacia el cielo. Porque la alabanza del hombre a otro hombre es siempre un medio para el fin. Que es que Dios te alabe. Sí, sí. Que Dios te bendiga, que diga bien de ti. Que Dios te diga, muy bien, siervo fiel y cumplidor. Muy bien hecho. Adelante, pasa el reino. Adelante. Pues, hermanos, mucho ánimo a la hora de discernir exactamente qué le decimos a los demás
y encajar lo que nos dicen los demás. ¿Sí? Es que me encanta, ¿eh? Debes contribuir a honrarles en la medida en que la franqueza y la verdad te lo permitan. Es decir, sin halagar. Me encanta. La manera tan clarita que tiene el Papa de expresarlo. ¿Mm? Y fijaos que esto es que es tremendo, ¿no? Yo no soporto la ironía. Quizá algún día hable de la ironía en el canal, ¿no? Me acuerdo un día cuando fui seminarista en la Colatio y la reunión de curso, al inicio de curso, hablé sobre la ironía. Algún día os lo contaré, lo que comenté. Pero fíjate que las personas envidiosas, dice que deslizan hábilmente en las conversaciones palabras ambiguas, frases de doble sentido, dirigidas a menguar o hacer dudosos los méritos, que con resentimiento por su parte adornan a los demás. Frases ambiguas, de doble sentido, todo así como en la duda, ¿no? Como, bueno, sí, es una cosa, pero bueno, si tú supieras, bueno, sí, ya, pero yo le vi hacer no sé... Qué asco, de verdad, qué asco, de verdad. Fijaos que cuando nosotros vemos en el otro una mala obra y la comentamos con otra persona, ha de ser siempre con el fin de ayudar a esa persona en quien hemos visto esa mala obra, para que se enmiende, para que deje de hacer esa mala obra, y pueda ser ayudado para hacer lo que no hace, el bien que no hace, o deje de hacer el mal que hace. De hecho, os digo una cosa, me acaba de venir. Cuando una persona obra mal, la mayor manera que tengo de alabarle es decírselo, porque alabar es honrar. Porque honrar es respetar. Y si yo veo en conciencia que una persona hace algo mal, si se lo digo, le estoy honrando, le estoy alabando. Porque estoy dándole un feedback, decimos hoy en día, ¿no? Dándole un eco, dándole una respuesta a su obra. Y esta está siendo ajustada. Si en cambio, cuando una persona obra el mal o no obra el bien que debería, si yo en cambio le halago, estoy haciendo un perjuicio tremendo, tremendo. O si maquillo el mal que hace, no, tremendo. Qué horrorosa la ambigüedad. Me dijo una vez Estefanía Costa que en el catecismo está reflejado, en la parte del 8º mandamiento del no mentirás, la legitimidad de la ambigüedad en ciertas ocasiones. Muy interesante, muy para mi sorpresa. Muy interesante. Por ejemplo, para la defensa de la vida del inocente. Hay una serie de casos, ¿no? Pero la ambigüedad en sí misma, salvo en los momentos en los que realmente es lo santo, porque nuestro Señor Jesucristo fue ambiguo en ciertos momentos. Cuando decimos ambiguo, quiero decir que no pasaba por el aro que le ponían. No pasaba por el aro que le ponían. ¿Eres tú el Mesías? Tú lo dices. ¿Entendéis? No es una ambigüedad intrínsecamente mala. De hecho, no ha de llamarse esa ambigüedad. Debe llamarse de otra manera. Debe llamarse no faltar a la verdad y no faltar a la caridad. No hay una palabra. Diría yo, sabiduría. Pero bueno, esto lo comento, hermanos, porque la persona que usa la ironía, la persona que hace cosas de doble sentido, y usa una ambigüedad lagartígita, reptiliana, reptiloide, como una culebrilla, pues realmente es del desagrado de Dios. Y recuerdo lo de que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. ¿No? Entonces, bueno, hermanos, os comento todo esto porque creo que estos dos puntos, ¿no? El que veíamos ayer, el 38 y este 39, que hablan sobre las alabanzas, pues son bastante complejos y completos, porque estamos acostumbrados todo el día a escuchar alabanzas de unos a otros, y halagos, pero no sabemos muchas veces ubicarnos con ellos.
No sabemos si decir, si no decir, si decir hasta dónde. No sabemos si escuchar, si no escuchar, si escuchar hasta dónde. Bueno, pues con la sencillez, aferrados a la verdad, y en espíritu de ser caminantes de la práctica de la humildad, pues debemos seguir creciendo y mejorando en ese tipo de situaciones, en las que nos alaban o alabamos, en las que nos halagan o halagamos, que es bien distinto, y debemos saber separar una cosa de otra. No llames alabar a lo que es halagar, y no llames halagar a lo que es alabar. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Acabo de recordar que a veces, vemos que el demonio nos tienta de dos maneras, siempre de dos maneras. Una, machacándonos. Otra, halagándonos. Pues ni una cosa ni otra. Dios no nos machaca, Dios nos corrige, nos muestra nuestro mal y nos muestra el bien que nos propone. Y Dios no nos halaga, Dios no nos miente, Dios reconoce lo bueno que hemos hecho y nos muestra el bien que todavía no hemos hecho y podemos seguir haciendo, porque el bien es potencialmente infinito como el amor. Entonces Dios nos puede animar. Cuando estamos en oración ante Él, podemos sentir que el Señor se complace por algo que hemos hecho. Bendito sea Dios. Pero junto con esa complacencia, tenemos siempre también, esa es mi experiencia, pues la voz del Señor que susurra a decir, ¿cómo puedo mejorar esto? Por tanto, debemos ansiar, anhelar las alabanzas de Dios. Cuanto más le alabemos nosotros a Él, pues más nos alabará Él a nosotros. Cuanto más nos humillemos ante Él, más nos ensalzará Él a nosotros. Y debemos encajar, debemos asumir las alabanzas de los hombres, sean injustas o justas. Si son justas, pues remitir a Dios la gloria, y con tacto y de discreción y delicadeza, como decíamos ayer, pues tratar de despejar, ¿no?, de desviar la atención, o referir directamente a Dios toda gloria y alabanza. ¿Sí? Y nosotros debemos siempre, con todo amor y discernimiento, cuando seamos preguntados o cuando lo veamos muy claramente, bien corregir, bien alabar a otra persona, con mesura, y haciéndole saber que es gracias a Dios que ha hecho esa buena obra. Pero es bueno que reconozcamos las buenas obras de los demás. Es un antídoto contra la envidia, es un antídoto contra la soberbia, es un antídoto contra el pecado. El que no se alegra del bien que se reparte entre los hombres es que a lo mejor no ama a Dios tanto como puede amarle. Mucho ánimo, hermanos. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Imperetili Deus, supplices deprecamur, tuque, princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quid ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.